Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de Juliet Muñoz, una mujer que tuvo un cambio radical en su vida gracias al Padre Celestial. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza Mente Feliz. Para solicitarla, solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente este material en digital gracias a las donaciones que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Juliet Muñoz es de nacionalidad chilena, oriunda de Concepción, capital de la región del Biobío. Está casada desde 2023 con Francisco Campos, estudió periodismo en la Universidad de Concepción y también tiene cursos de coaching, certificando actualmente una especialidad en equipos de trabajo. Reside en su ciudad natal, donde se desempeña en comunicaciones en la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. Participó en la Iglesia Adventista desde pequeña, asistiendo a una congregación en Santiago, pero por cambios familiares de trabajo se apartó cuando tenía 10 años. Más tarde conoció a su esposo, que tenía formación católica, y juntos hace poco tiempo emprendieron un camino de retorno al Evangelio y entraron a la Iglesia Adventista, casándose y bautizándose. Previamente pasaba por una crisis personal con posible depresión, pero Dios le entregó todas las respuestas en estos últimos años. Vamos a conocer a Juliet. Quédate en Identidad. ¿Consideras que las crisis son oportunidades para acercarnos más a Dios? Hoy tenemos a nuestra protagonista, ella es Juliet Muñoz, chilena, y por supuesto ella ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia de vida, así que por supuesto vamos a darle la bienvenida. Adelante, querida Juliet, bienvenida. Gracias por habernos aceptado la invitación aquí en Identidad, tener la oportunidad de conocerte, conocer tu historia, de cómo Dios te llamó en un momento crucial. Bueno, el Señor siempre está llamando, pero como tus oídos estuvieron más atentos a su voz. Así que bienvenida, Juliet, ¿cómo estás? Contenta de estar aquí hoy día contando mi testimonio. Justamente como tú mencionas, Dios se va manifestando de distintas maneras Así y en es. mi vida yo pude ver cómo Dios obró mi vida, cambió, transformó mi vida, y la que soy hoy no es la misma persona que era hace un año, por ejemplo, que fue cuando yo comencé a asistir a la iglesia más seguido. Qué bendición, Juliet, que nosotros podamos hoy escuchar cómo Dios obró en tu vida y bueno, un placer que estés aquí con nosotros conversándonos. Cuéntanos, querida Juliet, ¿en qué parte de Chile te encuentras? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo se llama tu esposo? Queremos conocer de cómo estás actualmente. Bueno, mi nombre es Juliet Muñoz, soy periodista, vivo en Concepción de Chile. Actualmente estoy trabajando en la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción y justamente estoy casada con mi esposo, que es Francisco Campos. Él también es periodista. Nos conocimos estudiando periodismo justamente en la universidad, así es que compartimos ahí ese oficio, esa profesión, y hoy día actualmente somos casados. Nos casamos el año pasado, también nos bautizamos el año pasado, así es que se podría decir que actualmente estamos aquí formando nuestro futuro juntos en compañía del Señor. Amén. Están formando su pedacito de cielo aquí en la tierra, que es lo que el Sí, Señor desea, porque con Cristo en la familia, oh, qué hogar feliz. Solo el Señor hace la diferencia en el matrimonio y bueno, en muchos aspectos que vamos allí a conversar contigo, querida Juliet. Pero yo quiero que me cuentes cómo tu familia conoció del Señor, cómo tu abuela le llegó el mensaje, no sé allí qué recuerdos tienes, porque claro, si bien en algún momento te apartaste, tu familia te enseñó, te inculcó, pero ¿cómo fueron esos inicios allí en la familia? ¿Cómo llegó el mensaje? sí, principalmente mi abuela materna, ella es adventista y ha sido siempre adventista. Su familia también lo es, sus papás, sus hermanos son todos adventistas.
Y a partir de ahí, mi creencia en esta religión viene del lado materno. Mi mamá también es adventista, entonces de chiquitita yo fui presentada en la iglesia, participé cuando era chiquitita igual en la iglesia, en conquistadores, en aventureros, y principalmente puedo decir que, bueno, si bien tengo un padre que no es de la religión, él cree en Dios, pero no se considera como de ninguna religión, mi mamá se encargó de que yo tuviera estos conocimientos, se encargó también de que yo participara de la iglesia, conociera a Dios de chiquitita, y eso me sirvió mucho también para, de adulta, decidirme ya no porque me llevaba mi mamá a la iglesia, sino que porque yo quiero ir a la iglesia. Que ese es como el cambio que hoy día yo siento que existe. O sea, es muy diferente cuando tu mamá te levanta, te viste, te lleva a la iglesia, a tú levantarte, tú vestirte, prepararte en el día viernes para la recepción del sábado y hacer, modificar tu semana en función de que se viene un día de especial, se viene un día de reposo y guardarlo. Entonces, esa voluntad de uno querer hacerlo, uno querer seguir estudiando, seguir perfeccionándose en ese sentido, es algo como nuevo para mí en este último periodo, se podría decir, este último año. Eres, como se dice chilenamente, una guagüita espiritual, por decirlo de cierta forma. Y creo que en tu vida se cumplen dos promesas en la Biblia. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esas semillas que sembraron en ti desde la niñez, algo empieza a crear, a nacer, a forjar. Y por supuesto también una segunda instancia es que no vas a ser no el Dios de tus padres, sino tu Dios, mi Dios, no el Dios de tu abuela materna que te enseñaron o de tu mamita, sino tu Dios personal, tu Padre celestial que te ama, te cuida y empiezas a ejercer esa relación que el Señor desea que la moldemos, que la fortalezcamos, por supuesto. Estamos en proceso de santificación donde este carácter debe amoldarse todos los días, donde el Espíritu Santo debe morar, siempre debemos pedir siempre sabiduría del cielo, porque el entorno en que vivimos, la tecnología también, no estoy diciendo que sea buena o mala, depende mucho del uso que le damos. Sin embargo, estamos nosotros allí atentos y de cómo en tu vida pasa a ser tu Dios. Pero antes de pasar a ese punto, hincapié, yo quiero que tú me cuentes cómo conociste a tu esposo y cómo empieza este proceso, en qué momento el Señor te hace el llamado, porque a tus 10 añitos dejaste de asistir a la iglesia por cierta situación. ¿Qué fue lo que sucedió que te llevó como a alejarte de asistir regularmente al templo? Y eso empieza como a enfriar, uno se enfría, por decirlo de alguna forma. Cuéntanos, querida Juliet, ¿cómo fue en tu caso? Sí, justamente como tú mencionas, lo que pasa es que todo parte por la separación de mis papás como a los 7 años que yo tenía. Entonces mi mamá en esa búsqueda de trabajo, en esa búsqueda de salir adelante conmigo, de valérselas por sí misma, nos fuimos a vivir a Santiago. Yo vivía en Santiago como de los 7 hasta los 12 años aproximadamente. Y en Santiago nosotros nos acercamos bastante a la familia de mi abuela, que ellos son todos adventistas, entonces en ese tiempo participé harto de la iglesia. Sin embargo, mi mamá, como estaba constantemente con cambios de trabajo, cambios de lugares, eh, bueno, nos mudamos después de Santiago, nos fuimos cambiando a diferentes partes. Yo me cambié de muchos colegios también, de hecho yo pasé en toda mi vida por cerca de 9 establecimientos educacionales, no porque repitiera, sino que porque la vida en ese momento era así, tenía que estarme cambiando de ciudad en ciudad, de colegio en colegio, y me acostumbré un poco a eso. Entonces, como en este constante cambio, se podría decir que ya no pertenecíamos a una iglesia establecida regularmente, así es que tuvimos como una especie de lejanía de la iglesia, pero nunca de la religión, nunca de la creencia en Dios. Siempre seguí creyendo en ese sentido y bueno, ya después como un poquito más adolescente, yo tuve esos primeros impulsos por yo buscar al Señor por las mías. De hecho, en algunas oportunidades asistía solita a la iglesia
en donde participo en una iglesia que está bien cerquita de mi casa, participé toda la vida ahí, pero de manera más esporádica, que es la iglesia Vista Hermosa, que está en Santa Sabina. Entonces siempre me sentía súper acogida con los hermanos, con los amiguitos que me iba haciendo, pero justamente, o sea, era algo más esporádico, no permanecía en el tiempo. Y bueno, después uno se empieza a meter en el día a día, en el trabajo, se empieza a meter también en el tema estudiantil, entré en la universidad. En la universidad también participé en un grupo pequeño que había de adventistas y fui un par de veces también. Entonces siempre tuve como esa intención como de acercarme y de buscar al Señor en ese sentido, como participando en estas instancias. Sin embargo, no lo pude hacer permanente en el tiempo. Seguía bueno, con todo lo que iba pasando en el día a día, los estudios, sobre todo en ese momento. Y aproximadamente por el segundo año de la carrera que yo estaba estudiando de periodismo, conozco a mi actual esposo, que también es periodista. Él iba en cuarto año ya, está casi terminando la carrera. Eh, y bueno, mi esposo justamente ya fue entrevistado en este espacio y bueno, él viene de una familia católica, con muchas creencias católicas. Entonces, por un largo periodo, diría yo, nosotros, si bien yo igual iba comentando algunas cositas, por ejemplo, igual lo invité a la iglesia en algunas oportunidades, aún no era su momento. Entonces, pronto después de que terminamos la carrera, nosotros ya empezamos a trabajar, al menos por mi parte, yo estoy en teletrabajo desde antes y después de la pandemia. Y actualmente este año, recién en enero, ingresé en un trabajo que tengo una modalidad que es como híbrida, o sea, presencial y teletrabajo. Hoy tengo teletrabajo, por ejemplo. Entonces, recién hoy estoy como saliendo un poco de trabajar en casa y creo que eso me pasó un poco en la cuenta. Wow. Yo me Sí. siento como de esas secueladas de la crisis sanitaria porque el año pasado y el antes pasado comencé a tener como algunos, se podría decir, episodios medio depresivos. Me comencé a sentir un poco anímicamente mal, desganada, desanimada, desmotivada. Eh, Fueron pasando diferentes cosas, como que me cayó todo encima y en ese sentido me estaba sintiendo bastante mal. Yo también empecé a buscar alternativas para sentirme un poco mejor. Fui a algunos psicólogos, por ejemplo, para que me ayudaran ahí a ver qué me estaba pasando. Eh, También comencé como a investigar un poco con respecto al coaching para irme como perfeccionando en ciertas habilidades blandas sobre todo. Pero sin embargo, cuando vi el cambio más significativo en mí fue el año pasado, que fue cuando comenzamos a asistir a la iglesia con mi esposo. Él en algún momento como que fue tocado por el Espíritu Santo, Dios lo llamó y yo aproveché esa instancia también para yo acercarme. Entonces comenzamos a asistir a la iglesia y si bien me acuerdo que queríamos hacerlo, bueno, mi esposo quería hacerlo como más paulatino, y yo respetando igual esos tiempos, fue todo muy rápido porque conocimos al pastor casi de inmediato, el pastor Patricio Barahona, quien como que nos agarró y no nos soltó más. Entonces nos hizo un estudio bíblico, venía a nuestra casa una vez a la semana, comenzamos a estudiar bastante. Yo, si bien tenía unos conocimientos de cuando era pequeña, se podría decir que siempre estoy aprendiendo mucho más, o sea, eh, me siento en pañales todavía, siento que todavía puedo aprender y estoy en un proceso aún para lograr ahí, en algún momento se podría decir, tener como una mayor preparación, un mayor Claro. conocimiento para que llegue el momento de compartirlo. Y la palabra de Dios es tan amplia, podemos aprender de tantas cosas, de tantos temas, y de hecho aprovecho esta instancia a nuestros amigos para que se motiven a estudiar la Biblia. Nuevo Tiempo, de hecho, tiene diversos materiales temáticos de familia, de finanzas, de profecía, Daniel, Apocalipsis, emocional, mente feliz, sentimientos, porque el Señor desea que nosotros estemos, que tengamos salud, que seamos prosperados en todas las cosas, física, mental, emocional, espiritualmente estemos súper bien, y eso solo se da con el estudio de la palabra de Dios de a poco,
con las herramientas también. Por eso yo les invito para que puedan ingresar a nuevotiempo.org/escuela bíblica y soliciten allí gratuitamente el material, porque sin duda, como es la experiencia allí de nuestra querida Juliet, estudiar la palabra de Dios hace la diferencia, porque viene a ser un bálsamo. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tu palabra es verdad, es una luz, es una lumbrera a nuestro camino, y por eso nuestros amigos ingresen a nuevotiempo.org/escuela bíblica y motívense en estudiar la palabra de Dios, porque eso hace la diferencia. Juliet, mencionas allí 2 puntos importantes con respecto allí a tu esposo. Al término de aquí de esta conversación, vayan al canal de YouTube Nuevo Tiempo Chile y busquen allí Francisco Campos Identidad para que conozcan aquí, contextualicen un poco de lo que Juliet nos habló. No vamos a hacer spoiler respecto de las situaciones y el llamado que él sintió y lo que vivió. Pero en tu caso, querida Juliet, estamos en este momento donde venía la crisis puntual, tú ya lo estabas racionalizando, dice, o sea, aquí me pasa algo, tengo que buscar las herramientas, se dan las herramientas, pero Dios sigue llamando. ¿Cómo fue entonces este proceso de estudiar y de a poco dar estos pasos gigantes de fe para avanzar y dejarte en todos los aspectos en las manos del Padre Celestial, Juliet? Yo creo que este tema de las tendencias como un poco más depresivas es algo que a mí no me lo cuentan, yo lo viví por mi experiencia, sé lo que es sentir crisis de pánico, sentir un poco de depresión, por ejemplo, sentir desmotivación al punto de repente no querer levantarte de la cama, por ejemplo, no tener como un propósito diario, y es bastante desesperante porque cualquier persona que se sienta así o que sienta depresión, no está así porque quiere hacerlo, no está así porque disfrute o porque esté llamando la atención. Entonces, comencé como en un trabajo interior, se podría decir. Comencé, como te había mencionado, a asistir a algunos psicólogos, por ejemplo. En esta misma crisis que yo sufrí, es como de mi propia identidad, eh, de alguna forma di con el coaching. Empecé a estudiar coaching profesional con un diplomado en habilidades personales y profesionales de coaching. Actualmente estoy terminando el coaching de equipos, también me especialicé en gamificación y encontré un nicho importante porque al final el coaching se vive en primera persona. Y yo lo comencé a estudiar, nunca lo había visto antes, nunca lo había estudiado, se me presentó como en algún momento una publicidad, lo pensé, dije, ya lo voy a hacer, lo voy a tomar, eh, y encontré como un nuevo campo laboral que es un nicho bastante bueno en ese sentido, en lo cual yo me puedo desarrollar. Yo actualmente estoy certificada para tener clientes en ese sentido, poder trabajar con ellos en la búsqueda de sus objetivos, de sus metas y sus propósitos. Y principalmente, ¿por qué menciono esto? Porque el Señor te va entregando las herramientas para que tú salgas adelante. Pero uno tiene que poner de su parte. Se presentan instancias, alternativas, herramientas que uno tiene que ayudarse. Uno tiene que tomar la iniciativa y decir, tratar de hacer algo que te ayude en ese sentido a mejorar como persona. Además de eso, cuando ya comenzamos el año pasado a asistir a la iglesia, algo que también nos gustó bastante, porque bueno, mi esposo igual terminábamos viendo las cosas en conjunto cuando poníamos en televisión, pero a mí en lo particular me gusta mucho esta búsqueda como de la mejor versión. Y el pastor Joel Flores tiene muchos, se podría decir como videos, por ejemplo, en donde habla de diferentes problemas del día a día, de la ansiedad, de la depresión, por ejemplo, de cómo uno puede, no sé, organizar mejor sus tiempos. Y al final, como que este trabajo ha sido en conjunto, o sea, a partir de lo que yo he podido ir buscando por las mías, y además de eso, el Señor me está entregando constantemente a través de videos, audios, por ejemplo, eh, cómo la Biblia al final te habla sobre salud mental, cómo la Biblia y el Señor nos dice cómo tenemos que vivir esta vida acá. Entonces, eso fue muy revelador para mí porque me di cuenta, ya que estudié el tema, estudié como el tema más psicológico, la psicología positiva, por ejemplo, que todo eso lo vemos en la Biblia.
Y eso fue como maravilloso para mí descubrirlo. Saber que lo que Dios quiere es como lo mejor para nosotros, nos da recomendaciones, nos da, por ejemplo, orientaciones de cómo podemos ir haciendo las cosas, cómo relacionarnos con las demás personas, por ejemplo, cómo tienes que tratar si, por ejemplo, tenemos algún conflicto con alguna persona determinada, que son cosas que pueden pasar en el día a día, y saber que la Biblia te entrega todo eso, para mí fue tremendamente revelador y puedo decir que a partir de todo eso que fui descubriendo, cada día me gusta más esto, cada día estoy estudiando más la Biblia, ya no faltamos ningún sábado, evidentemente, a la iglesia, participamos lo más que podemos. Yo ahora me estoy certificando también de coaching de equipos y quiero empezar a practicar, por supuesto, con la gente de la iglesia. Entonces, de repente hacer algún tallercito, alguna cosa que a las personas les pueda ayudar eh, con diferentes temáticas, comunicación, por ejemplo, resolución de diferentes temáticas. Entonces, siento como que Dios finalmente me preparó a mí para esto, pero para yo también poder compartirlo. Porque hoy día, actualmente, en la sociedad en la que vivimos, el mayor de los problemas es la salud mental. No siempre es depresión, de repente son otras cosas. Entonces, el coaching lo que permite es eso, finalmente, mirarte, mirar como eso que para de repente uno no puede ver de sí mismo. Hay un universo que uno conoce y hay un universo que uno no conoce de uno. Entonces, siento como que esto que estudié, finalmente Dios me lo está entregando para yo también poder ayudar a las personas en ese sentido. Amén. Qué bendición, Juliet. Yo quiero agradecerte por tu tiempo, por la exposición, por habernos acompañado aquí en Identidad, ver este camino del llamado de Dios que te está haciendo y de que aceptaste también, por supuesto, cuando finalmente, bueno, se casaron junto con tu esposito, entregaron su vida a Jesús mediante el bautismo y ahora sirviéndole full en la iglesia, obviamente también en las actividades laborales y ver un propósito más allá, un sentido a nuestra vida, que es el servicio, es el amor y Cristo en medio, hace totalmente la diferencia. Gracias nuevamente por habernos acompañado aquí en el programa y quiero invitarte para que dejes un mensaje final, un llamado a las personas que están viendo, escuchando tu historia, tal vez están pasando por la misma situación, esta crisis de identidad que el enemigo se encarga de entregarnos, de hablarnos a nuestra mente mentiras que nos creemos. Entonces quiero que en este espacio puedas hacernos un llamado final a quienes están viendo, escuchando tu historia, querida Juliet. Hay veces que las personas sentimos una cierta incomodidad, hay veces que nos sentimos como que no estamos siendo 100% felices, 100% plenos. Y esa incomodidad lo que nos está permitiendo ver, que a veces no vemos, es esta gente de cambio. O sea, cuando estamos incómodos tenemos que buscar una forma, una zona en donde nos podemos sentir más seguros, más tranquilos con nosotros mismos. Entonces, mi llamado es que las personas aprendan a escucharse, aprendan a identificar qué es lo que están sintiendo. Muchas veces también anulamos nuestros propios sentimientos, quizás nos sentimos tristes, nos sentimos deprimidos y hacemos como que la vida continúa sin escuchar lo que nos puede estar pasando y eso se transforma en una bola de nieve que crece y crece y crece y de repente ya no lo puedes controlar. Entonces mi mensaje es ese, que las personas en primer lugar reconozcan que somos personas que podemos cambiar, que podemos buscar nuevas alternativas, siempre existen otras herramientas, siempre existen nuevas salidas y nuevas cosas que podemos hacer y que quizás no hemos visto. Por supuesto que estar cada día más en comunión con Dios, buscar, en mi caso, que al menos a mí me funcionó, buscar justamente, por ejemplo, para mí fue revelador saber cuáles son los frutos del Espíritu Santo, cuáles también son los frutos de la carne, y ahí uno va entendiendo muchas cosas. Entonces mi mensaje es ese principalmente, que se escuchen, que se traten de alguna forma de entender qué les está pasando y buscar alternativas para sentirse mejor. Por supuesto, siempre Dios es la mejor forma para poder salir adelante en este tipo de situaciones. La que yo era hace un año no soy la misma que hoy soy. Y eso es gracias a Dios en mi vida. Amén. Muchas gracias, querida Juliet, por ese mensaje final
que nos invita también a entender el camino de Dios, a pedir siempre los frutos del Espíritu Santo, paz, paciencia, benignidad, bondad y tantos más que hacen bien a nuestro carácter, que nos invita a servir y amar a nuestro prójimo. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad, y también te dejo la invitación, por supuesto, para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.